Hola, público en general. Mi nombre es Pablo Chalco y a continuación les voy a presentar una exposición de principios de circuitos eléctricos de un nuevo capítulo. Los objetivos generales son analizar los conceptos de mallas y redes aplicados en los circuitos eléctricos, objetivos específicos, describir las características de los campos eléctricos y magnéticos, identificar y aplicar los métodos de análisis de mallas y también analizar los nodos que se encuentran en un circuito serie paralelo, reconocer las distintas fallas que pueden ocurrir en un circuito eléctrico. Ecuaciones simultáneas en el análisis de circuitos. Para esto tenemos que analizar las ecuaciones de segundo grado en la forma estándar. Una ecuación con dos variables se llama ecuación de segundo grado. En el análisis de circuitos, las variables representan incógnitas tales como corriente o voltaje. Aquí podemos ver las expresiones de cómo están formuladas. Para resolver estas distintas ecuaciones, tenemos la solución mediante calculadora. La solución mediante calculadora nos explica que podemos ingresar las distintas variables en una calculadora online o calculadora científica. La solución por sustitución. Esto nos indica que se puede resolver dos o tres ecuaciones simultáneas en la forma estándar mediante sustitución algebraica, como aquí se puede ver, despejándole en distintas ecuaciones. La solución por determinantes. El método determinante es una solución de álgebra que nos permite resolver ecuaciones simultáneas con dos o tres variables, en la que se toma la parte numeral y se multiplica por el número de columnas. El método de la corriente de ramas, la definición y sus pasos. El método de la corriente de ramas es un método de análisis de circuitos que usa las leyes de voltajes y de la corriente de Kirchhoff para determinar la corriente que circula en cada rama de un circuito. Para el paso uno, para este método, asignar una corriente a cada rama de circuito en una dirección arbitraria. El paso 2, indicar las polaridades de voltaje presentes en los resistores de acuerdo con las direcciones de las corrientes asignadas a las ramas. El paso 3, aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff alrededor de cada lazo formado. La mejor forma de saber cuántas veces debe aplicarse la ley de voltaje es determinando el número de ventanas presentes en la red, que ventana puede ser igual a lazo. 4, aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff en el número mínimo de nodos, de modo que todas las corrientes ramas estén incluidas. El número mínimo de nodos será menos que el número de nodos principales independientes de la red. Paso 5. Resolver las ecuaciones resultantes para determinar los valores de las corrientes de ramas. Aquí podemos ver un ejemplo, cómo utiliza la sumatoria de voltajes para encontrar la corriente, los voltajes, los despeja según correspondan a este gráfico y sacamos con el método de ecuaciones las corrientes. Método de la corriente de lazo. La definición, el método de la corriente de lazo es una pequeña variación del método de la corriente de malla. Al igual que el corriente de malla se basa en la ley de voltaje de Kirchhoff. Y explicaremos qué son lazos y mallas. Un lazo es cualquier trayectoria cerrada alrededor de un circuito. Para formar un lazo debes comenzar en la terminal de algún componente y trazar un camino a través de elementos conectados hasta llegar nuevamente al punto de partida. La corriente de lazo. La corriente de lazo designa una hipotética corriente que fluye exclusivamente alrededor de un lazo, como podemos ver aquí en esta imagen. Cómo fluye la corriente de lazo. Un ejemplo sería, ¿cuál sería la corriente IR, que es el elemento correspondiente? Aquí podemos ver la imagen, cómo está fluyendo la corriente a 4 miliamperios y 3 miliamperios. Entonces, utilizamos un principio de superposición que nos dice que la variante esta nos suma, es igual al 4 miliamperios que van menos las 3 miliamperios que van y nos iguala a más miliamperio. Método de voltajes de nodos. La definición y pasos. El método de voltajes de nodos consiste en determinar los voltajes de los nodos, punto de intercepción de las ramas de un circuito eléctrico y calcular las corrientes de ramas. El paso 1, escribir n ecuaciones de acuerdo a la ley de Kirchhoff de corrientes. N es el número de nodos, en estas ecuaciones aparecerán las corrientes de las ramas del circuito. Eh, Plantear cada corriente de rama como la diferencia potencial, la diferencia entre los voltajes de los nodos multiplicada por la conductancia. En este caso G Siemens de la rama, recuérdese que la conductancia es el valor inverso de la resistencia, R en este caso ohm. Así que nos quedaría rama por tal por el número G. 3. Sustituir los valores calculados de las corrientes de ramas en el segundo paso
ecuaciones inicialmente escritas. Paso 4, resolver el sistema de ecuaciones, que eso ya lo vimos. La fórmula de la generalización. Eh, es muy importante que los valores de toda esta magnitud estén normalizados en un sistema internacional. Esto es decir, que las resistencias en ohm, los corrientes en amperes y voltajes en voltios y potencias en watt. Un ejemplo de representación que podemos ver abajo. A continuación les voy a presentar un ejemplo, un ejercicio de cómo se determina el voltaje 1, el voltaje 2, voltaje 3, por medio del método que les indiqué de solución por calculadoras. Aquí tenemos cuatro ecuaciones. Entonces, como dije, explicamos que en un sistema de ecuaciones de online podemos colocar los valores numéricos y todos estos igualados a cero o al valor que esté perteneciente. Y una vez esto, el sistema calculará los distintos valores para cual quiere ser despejado. En este caso, el voltaje 1, 2, 3 y 4. Nos da 1,61, menos 1,69, menos 2,52 y 4,69. A continuación, el campo magnético. La definición de un campo magnético es la representación matemática del modo en que las fuerzas magnéticas se distribuyen en el espacio que circunda a una fuente magnética. Esta fuente puede ser un imán, una carga en movimiento o una corriente eléctrica, muchas cargas en movimiento. El origen de esto, según lo escriben la ley de Ampere y las ecuaciones de Maxwell, campos magnéticos y eléctricos suelen estar juntos en la naturaleza. Ciertos cambios en el tiempo de un campo magnético producen campos eléctricos. Los campos magnéticos provenientes de un imán. Los imanes son materiales que tienen la particularidad de poseer un campo magnético permanente creado por lo que en física se conoce como el spin de los electrones. También hay metales que pueden convertirse en imanes cuando son magnetizados por medio del campo magnético externo. Campos magnéticos provenientes de corriente. Toda carga en movimiento produce un campo magnético. Para eso una corriente eléctrica también produce un campo magnético, por ejemplo, electroimanes. La dirección de un campo magnético. La dirección de un campo magnético se puede describir empleando líneas o vectores encargados de señalar la dirección hacia donde apuntan las fuerzas magnéticas. Campo magnético terrestre. Nuestro planeta posee un campo magnético natural, también llamado campo geomagnético. En el centro de la Tierra hay hierro fundido y estas altas temperaturas, debido a la rotación de este líquido metálico, está en constante movimiento formando una corriente eléctrica. Aquí puedes ver un ejemplo de cómo actúa el campo magnético con el Sol y la Tierra. Electromagnetismo. El electromagnetismo es la rama de la física que estudia las relaciones entre los fenómenos eléctricos y magnéticos, es decir, interacción entre partículas cargadas y campos eléctricos y magnéticos. ¿Para qué sirve el electromagnetismo? Resulta muy útil para el ser humano ya que hay infinidad de aplicaciones, ya que se puede crear y satisfacer muchos instrumentos que utilizan a diario efectos electromagnéticos. La aplicación. La electricidad y el magnetismo, la conductividad eléctrica, la superconductividad se puede aplicar en los rayos gamma y los rayos X, en las ondas electromagnéticas, radiación infrarroja, ultravioleta, radioondas, microondas. Experimentos sobre electromagnetismo, el motor eléctrico y la jaula de Faraday. El ejemplos de estos de electromagnetismo en instrumentos son el timbre, el tren de levitación magnética, el transformador, eléctrico, el motor eléctrico, el dínamo o un horno de microondas. Aquí un ejemplo de cómo fluyen el electromagnetismo. Dispositivos electromagnéticos. La definición de dispositivo electromagnético. El término dispositivo electromagnético se refiere a cualquier artículo que esté alimentado por campos electromagnéticos, produzca electricidad mediante campos magnéticos o esté magnetizado por electricidad. Dispositivos que pueden tener esto, el motor, el solenoide, el alternador generador, transformadores, altavoces. Aquí podemos ver un ejemplo de alternador, motor, solenoide y un altavoz. ¿Qué es la histéresis magnética? El histéresis magnética es un fenómeno que ocurre al magnetizar un material ferromagnético donde ésta contiene sus propiedades magnéticas tras cesar el campo magnético que la inducir. Aquí podemos ver los valores de una curva que ya les voy a explicar. La curva de histéresis. La curva de histéresis muestra la curva de magnetación de un material, sea cual sea el material específico, la forma tiene características similares. Aquí podemos ver la curva cómo fluye según la magnetización. El ciclo de histéresis. En algunos materiales es interesante conseguir que el magnetismo remanente sea la mayor posible para la construcción de imanes permanentes que presenten una elevada densidad de flujo B en ausencia total de excitación. Aquí podemos ver valores de curva de distintos materiales. El hierro
con su composición y la resistividad, el hierro sílico, el hierro silicio, permaloy y el mumetal. Pérdidas por histéresis. Representan una pérdida de energía que se manifiesta en forma de calor en los núcleos magnéticos. La pérdida de potencia es directamente proporcional al área de la curva de histéresis. La introducción, inducción electromagnética y sus aplicaciones. La inducción electromagnética explica cómo un campo magnético cambiante puede producir una corriente eléctrica o inversa, como una corriente eléctrica genera un campo magnético a su alrededor. Aquí podemos ver una imagen de flujo magnético de N sobre S. La tensión eléctrica inducida en un circuito eléctrico es proporcional a la variación del flujo magnético que la otra vez. La de tecnológica. El flujo magnético se representa con el signo círculo atravesado y el número de líneas que traspasan la superficie se puede calcular con esa fórmula que ven en pantalla. La aplicación es el fenómeno de ilusión electromagnética continúa aplicándose en nuevas y prácticas soluciones tecnológicas, como la cocina de inducción, las lámparas de inducción, los tornos de inducción, la recarga de baterías eléctricas por inducción, centrales hidroeléctricas, térmicas, nucleares. Aquí podemos ver un ejemplo de inducción electromagnética. A continuación les voy a presentar un ejercicio que nos explica en cierto campo magnético el área de sección transversal es 0.5 m2 y el flujo es 1500 mWb. ¿Cuál es la densidad de flujo? Aquí podemos ver que este símbolo que les indicaba antes es el W. A es el área transversal en metros cuadrados de campo magnético y B es densidad de flujo. Entonces la fórmula nos quedaría como B igual a 1500 por 10 a la menos 6 sobre 0.5 y esto nos da 3.mt. En conclusión, en relación antes después, se puede decir que la relación que existe entre las corrientes de rama y nodos abarca una gran cantidad de definiciones que serán muy útiles a la hora de experimentar con estos circuitos. Finalmente, la definición de electromagnetismo es muy importante en el área de circuitos eléctricos, ya que nos abre nuevas visiones sobre lo que es la electricidad y su desenvolvimiento. Gracias.